Temblaba frente a la puerta de cristal, con su hija en brazos y la vergüenza goteando junto con la lluvia. La niña deliraba de fiebre, después de 2 días sin poder comer nada, sin gritar de dolor. El restaurante más caro de la Ciudad de México era su última esperanza. No de lujo, sino de sobrevivencia. «No puedo pagar», dijo, «pero mi hija va a morir si no come ahora». Nadie movió un dedo, hasta que una mujer vestida de rojo encaró a la niña como quien encara a un fantasma. Elena Jáuregui ya había enterrado un hijo con los mismos síntomas, y vio en aquella niña la oportunidad de salvar a alguien que no salvó. Esta historia te estremecerá y te hará recordar que a veces, para renacer, es preciso tocar fondo. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos estás escuchando. El cielo de la Ciudad de México pesaba como plomo aquella tarde de junio. Nubes grises se amontonaban sobre los rascacielos, prometiendo una lluvia que parecía reacia a caer, como si hasta el cielo estuviera cansado de llorar por la ciudad. Ricardo López apretó a su hija contra el pecho, sintiendo el calor anormal que emanaba del pequeño cuerpo de Lupita, 6 años cumplidos el mes anterior, en una fiesta que consistió en un cupcake con una vela solitaria, comprado con los últimos pesos que consiguió reunir. «Papá, me duele», murmuró Lupita, su voz débil como el susurro de hojas secas. Su carita, normalmente iluminada por una sonrisa que desafiaba las circunstancias, estaba pálida, excepto por las mejillas que ardían en rojo febril. Ricardo tragó el nudo que se formó en su garganta. El diagnóstico de síndrome de alergia alimentaria múltiple grave había llegado cuando Lupita tenía apenas 3 años, tras meses de dolores, vómitos e internaciones. La condición rara significaba que su sistema digestivo rechazaba violentamente la mayoría de los alimentos comunes, causando inflamaciones severas y, en las peores crisis, desnutrición aguda. «Aguanta solo un poquito más, princesa. Papá va a resolver esto», prometió, sabiendo que era una promesa que tal vez no podría cumplir. La lluvia finalmente comenzó a caer cuando llegaron a Paseo de la Reforma. Ricardo protegió a Lupita con su único abrigo, dejando que el agua helada empapara su camisa azul claro, la más presentable que aún poseía. Sus ojos se fijaron en la fachada imponente del Palacio Dorado, el restaurante más exclusivo de la ciudad, famoso por sus platos elaborados con ingredientes orgánicos raros y técnicas que preservaban la pureza nutricional de los alimentos. Exactamente el tipo de comida que el cuerpo de Lupita aceptaba. «Señor, no puede entrar así», dijo el portero, bloqueando la entrada con una mirada de desprecio mal disimulado hacia su ropa mojada y zapatos gastados. «Por favor», Ricardo imploró, la voz quebrándose. «Mi hija, ella tiene una condición médica. Necesita alimentarse con comida específica que solo restaurantes como este ofrecen. No ha comido en 2 días». El hombre titubeó, mirando a la niña que temblaba en los brazos del padre. «Aún así, señor, hay protocolos, reservas, código de vestimenta. No tengo dinero para pagar», Ricardo admitió, la humillación quemando su rostro más de lo que la fiebre quemaba el de Lupita. «Pero puedo trabajar, lavar platos, limpiar el piso, cualquier cosa. Solo denle algo a mi hija para comer». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los clientes próximos a la entrada se volvieron para observar la escena, algunos con incomodidad, otros con desdén, pocos con compasión. Ricardo sintió el peso de aquellas miradas sobre sus hombros ya encorvados por el fardo de 3 años, luchando solo para mantener a su hija viva. Fue entonces que ella apareció. Elena Jáuregui emergió del fondo del restaurante como una aparición en rojo. Su vestido largo, del color de vino tinto añejo, contrastaba dramáticamente con su piel clara y cabello rubio impecablemente arreglado. No era solo su belleza lo que atraía la atención.
Era algo en su postura, en la manera en que sus ojos castaños oscuros observaban el mundo con una mezcla de autoridad y distanciamiento. ¿Algún problema aquí, Antonio?, le preguntó al gerente, que se había acercado para lidiar con la situación. Señora Jáuregui, perdone la perturbación. Estamos resolviendo. Elena observó a Ricardo y a la niña en sus brazos. Su mirada no revelaba emoción, solo un análisis frío y calculado. ¿Cuál es la condición médica de su hija?, le preguntó directamente a Ricardo, ignorando al gerente. Sorprendido por la pregunta directa, Ricardo respondió: síndrome de alergia alimentaria múltiple grave. Necesita alimentos orgánicos específicos, preparados sin contaminación cruzada. Normalmente yo intento cocinar para ella, pero está en crisis, Elena completó, observando el temblor en las manos pequeñas de la niña. Entonces, para el choque de todos, Elena se acercó y extendió los brazos. «¿Puedo?». Hesitante, Ricardo permitió que ella tocara la frente de Lupita, que abrió los ojos con esfuerzo. «Tiene pelo de princesa», susurró Lupita, extendiendo una mano temblorosa para tocar un mechón del cabello rubio de Elena. Algo cambió en los ojos de la mujer. Una fisura apareció en la máscara de indiferencia, tan sutil que solo Ricardo, acostumbrado a leer las expresiones más sutiles de su hija durante crisis de dolor, percibió. «Antonio», Elena dijo, su voz no dejando espacio para discusión. «Prepare mi mesa privada e informe al chef Bernardo que tenemos una situación médica especial». «Pero señora...». «Ahora». Ricardo sintió una mezcla vertiginosa de alivio y humillación. «No puedo pagar. No quiero su caridad». Elena lo encaró, una ceja perfectamente dibujada elevándose en desafío. «¿No ofrecí caridad, señor?» «López, Ricardo López». «Señor López, no ofrecí caridad. Ofrecí una solución. Ahora, si prefiere que su hija continúe sufriendo en nombre de su orgullo, la elección es suya». Las palabras eran duras, pero había algo en sus ojos. Una comprensión que iba más allá de la superficie de la situación. Ricardo acomodó a Lupita en sus brazos y asintió, derrotado y agradecido al mismo tiempo. La mesa privada estaba separada del salón principal por cortinas de terciopelo burdeos. Ricardo se sentó incómodamente en la silla tapizada, aún sosteniendo a Lupita, que parecía minúscula contra el lujo opulento del ambiente. «Puede acostarse aquí». Elena indicó un pequeño sofá en la esquina de la sala. «Estará más cómoda». Ricardo titubeó nuevamente, pero el dolor en los brazos de cargar a Lupita por horas lo convenció. Acostó a su hija cuidadosamente, improvisando una almohada con su abrigo húmedo. «Aquí». Elena extendió un pañuelo de seda rojo. «Use esto debajo de su cabeza. Está más seco». El gesto inesperado tomó a Ricardo por sorpresa. Él aceptó el pañuelo, que exhalaba un perfume suave y caro, y lo posicionó bajo los rizos castaños de Lupita. «Gracias, señora princesa», murmuró Lupita, sus ojos ya cerrándose de agotamiento. Un silencio incómodo cayó sobre ellos. Ricardo mantenía los ojos fijos en su hija, evitando la mirada penetrante de Elena. «¿Está desempleado?». No era una pregunta. «Sí», él respondió sin elaborar. «¿Por qué?». Ricardo finalmente la encaró. «Porque a las empresas no les gustan los empleados que necesitan faltar frecuentemente para llevar a su hija al hospital». La madre de ella se fue cuando llegó el diagnóstico. Dijo que no se había casado para ser enfermera. Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. Elena no demostró reacción. ¿Qué hacía profesionalmente? Era profesor universitario, literatura hispanoamericana. Eso pareció despertar un destello de interés genuino en sus ojos. Un académico mendigando comida. Había una curiosidad clínica en su voz. «Un padre haciendo lo necesario», él corrigió, un vislumbre de su antiguo orgullo surgiendo brevemente. El chef Bernardo entró en la sala, quebrando la tensión creciente.
Era un hombre de mediana edad, con expresión seria y ojos gentiles, que lanzó una mirada comprensiva a Lupita. Madame Jáuregui explicó la situación. Preparé un caldo nutritivo con base proteica vegetal, sin los 8 principales alérgenos. ¿Puedo saber qué ingredientes específicos la niña tolera? La competencia profesional del chef fue como un bálsamo para Ricardo. En los próximos minutos, discutieron detalladamente las restricciones alimentarias de Lupita, con Elena escuchando atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas precisas que demostraban un conocimiento sorprendente sobre condiciones médicas raras. Cuando el plato finalmente llegó, una sopa delicada en un bowl de porcelana blanca, acompañada de pequeñas galletas de arroz, Ricardo despertó a Lupita gentilmente. «Mira, princesa, comida mágica para que te pongas fuerte». La niña se sentó con dificultad, sus ojos abriéndose ligeramente al ver el plato. «Es demasiado bonito para comer, papá. Las cosas bonitas son hechas para ser apreciadas», Elena comentó, su voz suavizándose por primera vez. «Pruébalo». Con manos aún temblorosas, Lupita tomó su primera cucharada. El efecto fue casi inmediato. Una expresión de alivio se esparció por su carita, como si aquella simple sopa fuese la más poderosa de las medicaciones. «No duele», ella susurró, mirando a su padre con asombro. «La comida no está lastimando mi pancita». Ricardo cerró los ojos por un momento, tragando las lágrimas que amenazaban caer. Cuando los abrió nuevamente, encontró a Elena observándolos con una expresión indescifrable. «¿Por qué nos está ayudando?», él preguntó finalmente. Elena demoró en responder, sus dedos trazando el contorno de su copa de vino intocada. «Porque puedo», ella finalmente dijo. Pero había algo más en sus ojos, algo que Ricardo no conseguía descifrar. A medida que Lupita comía, el color volvía gradualmente a sus mejillas. Su cuerpo se relajó visiblemente, el dolor cediendo espacio al confort que solo la ausencia de sufrimiento puede proporcionar. Ricardo la observaba como si presenciara un milagro. «Ella estará mejor ahora», dijo Elena. «Pero este es solo un momento de alivio. La condición de ella exige tratamiento continuo». Ricardo asintió, la realidad abrumadora retornando. «Lo sé, agradezco por lo que hizo hoy, pero ¿dónde viven?». La pregunta abrupta lo tomó desprevenido. «En Nezahualcóyotl», él respondió, refiriéndose a una de las zonas más humildes del área metropolitana de la Ciudad de México. Elena frunció el ceño levemente. «¿En qué condiciones?». «En las posibles», él respondió, un toque defensivo en su voz. «Insuficientes para una niña con esta condición médica». Ricardo sintió la rabia crecer. «¿Cree que no lo sé? ¿Cree que no me mata todos los días saber que no puedo darle lo que necesita?». El silencio que siguió fue pesado. Lupita había terminado su comida y ahora observaba a los adultos con ojos atentos, su rostro aún pálido, pero más alerta. «Papá», ella llamó suavemente, «no te enojes con la princesa. Ella me dio comida mágica». La simplicidad de la declaración desarmó a Ricardo completamente. Elena, por su parte, pareció afectada por las palabras de la niña de una manera que ningún argumento adulto conseguiría. «Tengo una propuesta para usted, profesor López», Elena dijo finalmente, retornando al tono formal. «No es caridad, es un arreglo práctico». «¿Qué tipo de arreglo?». «Tengo una casa demasiado grande para una persona sola. Tengo acceso a médicos especialistas. Tengo un chef particular que puede preparar las comidas que su hija necesita». Ella hizo una pausa escogiendo cuidadosamente las próximas palabras. «Necesito a alguien para organizar mi biblioteca personal. Miles de volúmenes acumulados por generaciones, muchos raros, todos en completo desorden». Ricardo la observó con escepticismo. «¿Y usted cree que yo sería la persona ideal para eso? ¿Un profesor de literatura hispanoamericana? Sí, creo que sería adecuado». Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. «El trabajo incluye alojamiento en la casa principal. Para usted y su hija».
La propuesta era tan inesperada que Ricardo quedó momentáneamente sin palabras. Era claramente un pretexto. Nadie contrata a un extraño encontrado en circunstancias tan peculiares. Aún así, mirando a Lupita, cuyo cuerpo frágil había respondido tan positivamente a solo una comida adecuada, él sabía que no tenía el lujo de rehusar. ¿Por qué? Él preguntó nuevamente, necesitando entender las motivaciones de esta mujer enigmática. Elena se levantó, alisando el vestido rojo con un gesto preciso. Porque a veces, profesor López, el destino coloca en nuestro camino exactamente lo que no sabíamos que necesitábamos. Su mirada se desvió brevemente hacia Lupita, que se había dormido en el pequeño sofá, un sueño tranquilo por primera vez en días. Mi chofer nos aguarda. La decisión es suya. Ricardo miró a su hija adormecida, a sus manitas que finalmente habían parado de temblar, a la carita que ahora mostraba paz en vez de dolor. Entonces miró a la mujer frente a él, Elena Jáuregui, heredera de un imperio, cuyos ojos escondían secretos y cicatrices que él aún no comprendía. «Tenemos un acuerdo», él dijo finalmente, extendiendo la mano. Elena miró a la mano extendida como si el gesto fuera extraño para ella. Después de un momento de hesitación, ella la apretó brevemente. «Bienvenido a su nueva vida, profesor». Afuera, la lluvia había cesado. El cielo nocturno de la Ciudad de México se abría, revelando algunas estrellas tercas que conseguían brillar a través de la contaminación luminosa de la metrópoli. En el coche lujoso que se deslizaba silenciosamente por las calles mojadas, Ricardo sostenía a Lupita adormecida contra su pecho, mientras Elena observaba la ciudad a través de la ventana oscurecida. Dos mundos habían colidido aquella noche, y nada sería como antes. En el apartamento minúsculo en Nezahualcóyotl, el techo aún goteaba sobre una mesa vacía, pero sus habitantes no retornarían. Como pájaros liberados de una jaula demasiado pequeña, ellos habían alzado vuelo hacia un destino incierto, pero repleto de posibilidades. En el piso superior de uno de los edificios más exclusivos de Polanco, Elena Jáuregui abrió la puerta de su mansión suspendida en los cielos de la Ciudad de México. La enorme biblioteca, con estantes del piso al techo, miles de libros acumulados en generaciones de riqueza y privilegio, aguardaba su nuevo guardián. «Mañana conocerán la casa», ella dijo. «Por hoy, descansen». Ricardo asintió, aún aturdido por la reviravolta que su vida había tomado en cuestión de horas. Cuando Elena se alejó por el corredor, su silueta roja desapareciendo en la penumbra del apartamento gigantesco, él susurró a la hija adormecida en sus brazos. «Creo que encontramos a nuestra hada madrina, princesa». Pero mientras colocaba a Lupita en la cama de uno de los cuartos de huéspedes, grande lo suficiente para acomodar todo su antiguo apartamento, Ricardo no podía imaginar que la historia que comenzaba allí no sería un simple cuento de hadas. Sería una jornada de descubrimientos, secretos y redención. Y en el centro de ella, una mujer de rojo cuyo corazón congelado comenzaba lentamente a descongelar. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de seda, creando patrones dorados en el suelo de mármol. Ricardo abrió los ojos, momentáneamente desorientado por el confort del colchón bajo su cuerpo, tan diferente del viejo sofá-cama que había sido su lecho en los últimos años. Por un instante pensó estar soñando, hasta que oyó la risa cristalina de Lupita viniendo de algún lugar próximo. «¡Papá! ¡Papá, despierta! ¡Hay un jardín en el cielo!». Ricardo se levantó rápidamente, aún vistiendo las ropas del día anterior. Siguió la voz de su hija hasta el balcón del cuarto, donde encontró a Lupita apoyada sobre el barandal, observando maravillada el jardín suspendido que ocupaba parte de la terraza del ático.
Era un oasis verde a 40 pisos del suelo, con árboles en macetas estratégicamente posicionadas, canteros de flores exóticas y un pequeño lago ornamental donde carpas coloridas nadaban perezosamente. «¡Mira, papá! ¡Peces!», Lupita apuntaba, su carita iluminada por una animación que Ricardo no veía hacía meses. La fiebre había cedido completamente, y sus ojos brillaban con aquella curiosidad infantil que la enfermedad frecuentemente ofuscaba. «Es hermoso, princesa», él concordó, maravillado no solo por el jardín, sino por la transformación casi milagrosa en la disposición de su hija. Una comida adecuada y una noche de sueño confortable habían hecho lo que semanas de medicamentos caros no conseguían: devolver a Lupita un vislumbre de la infancia normal que le era constantemente negada. «Buenos días», vino la voz controlada de Elena de la puerta del cuarto. Ella no vestía más el vestido rojo de la noche anterior, sino un conjunto de sastrería en tono azul marino impecablemente ajustado. Su cabello rubio estaba preso en un moño elegante y su único adorno era un discreto collar de perlas. «Veo que ya descubrieron el jardín. ¿Es suyo?», preguntó Lupita corriendo hasta Elena con una familiaridad que sorprendió a Ricardo. «¿Usted plantó todas las flores?». Algo semejante a una sonrisa tocó brevemente los labios de Elena. «No, pequeña. Tengo jardineros para eso». «Pero son sus flores», insistió Lupita con la lógica simple de los niños. «¿Usted las escogió?». Elena pareció considerar la pregunta más profundamente de lo que sería esperado. «Algunas de ellas. Otras ya estaban aquí cuando llegué, como nosotros», observó Lupita, haciendo a Ricardo tragar en seco, temiendo que la comparación pudiera ofender a su anfitriona. Pero Elena apenas asintió levemente. «Supongo que sí». Entonces, retomando su tono profesional, «El desayuno será servido en 20 minutos. El chef Bernardo preparó opciones compatibles con las restricciones alimentarias de Lupita. Hay ropas en el closet que deben servir temporariamente. Serán sustituidas por ítems adecuados aún hoy». «Elena», Ricardo intervino, sintiéndose cada vez más incómodo con la situación, «eso es excesivo. No podemos aceptar...». «Profesor López», ella lo interrumpió, «establecimos un acuerdo. Usted trabajará organizando mi biblioteca. En cambio, ofrezco alojamiento y asistencia médica para su hija. Si prefiere llamar eso de empleo en vez de ayuda, siéntase a gusto. El resultado práctico es el mismo». Había algo en la manera en que Elena hablaba, directa, casi clínica, que no dejaba espacio para argumentación. Ricardo percibió que para ella, transformar la vida de ellos con un gesto aparentemente impulsivo era solo una cuestión de logística, tan simple como firmar un cheque. «Gracias», fue todo lo que consiguió decir. Elena asintió brevemente y se volteó para salir, pero fue detenida por la voz de Lupita. «Señora princesa». Elena paró, visiblemente sorprendida por el apodo. «Sí. ¿Puedo dar nombres a los peces del lago?». La pregunta tan inesperada e inocente pareció desestabilizar a Elena momentáneamente. ¿Los peces? Bien, supongo que sí. Ellos nunca tuvieron nombres antes. «Todas las cosas necesitan nombres», declaró Lupita con seriedad. «Si no, ¿cómo saben quiénes son?». Un silencio extraño siguió la observación. Ricardo vio algo pasar por los ojos de Elena, una emoción indefinible que surgió y desapareció tan rápidamente que él cuestionó si realmente la había visto. «Una perspectiva interesante», Elena finalmente respondió. «Los aguardo para el desayuno». Cuando ella salió, Ricardo se arrodilló delante de su hija. «Lupita, necesitamos tener cuidado aquí, ¿ok? La señora Jáuregui nos está ayudando, pero no podemos abusar de su hospitalidad». Lupita lo miró con aquella sabiduría desconcertante que a veces emergía de ella. «Ella no tiene a nadie, papá. Su casa es demasiado grande y no tiene ruido. Ella necesita ruido». Ricardo abrazó a su hija, impresionado con su percepción.
¿Cómo sabes esas cosas, pequeña? Lupita encogió los hombros. Sus ojos son como los tuyos después de que mamá se fue, tristes por dentro. Las palabras simples alcanzaron a Ricardo como un puñetazo. Era verdad. Había reconocido en Elena, desde el primer momento, aquella misma soledad que él cargaba, aunque manifestada de maneras completamente diferentes. El desayuno fue servido en la espaciosa terraza que se abría para el jardín. La mesa estaba puesta con elegancia, pero sin ostentación, y el chef Bernardo personalmente explicó cada ítem preparado para Lupita. Hot cakes de harina de almendras, compota de frutas orgánicas sin azúcar refinada, un tipo especial de yogurt fermentado que no contenía los componentes que desencadenaban sus reacciones alérgicas. «Esto es extraordinario», murmuró Ricardo, observando a Lupita comer con apetito por primera vez en semanas. «Bernardo estudió gastromedicina en Suiza», explicó Elena, bebiendo su café. «Lo contraté precisamente por su experiencia con condiciones alimentarias complejas». «¿Usted también tiene alguna alergia alimentaria?», preguntó Ricardo, intentando entender por qué alguien contrataría a un chef especializado en condiciones médicas. Elena posó la taza delicadamente en el plato. «No, yo...» Ella titubeó, algo raro en su comportamiento siempre controlado. «Tuve otros motivos». Antes de que Ricardo pudiera indagar más, Elena cambió de asunto. «Después del café, me gustaría mostrarle la biblioteca. El trabajo es substancial. Son aproximadamente 12.000 volúmenes, muchos de los cuales adquisiciones de mi abuelo y mi padre, sin cualquier sistema de catalogación adecuado». «¿12.000?» Ricardo no consiguió esconder su sorpresa. La familia Jáuregui siempre valoró la literatura, aunque no siempre la haya comprendido. Ella comentó con un toque de ironía. «Mi abuelo compraba primeras ediciones como inversión. Mi padre adquiría colecciones enteras para impresionar invitados que nunca las leerían. Y yo...» Ella hizo una pausa, un raro momento de hesitación. «Digamos que encontré consuelo en las páginas cuando no lo encontraba en personas». La admisión, por más contenida que fuese, ofreció a Ricardo el primer vislumbre genuino de la mujer por detrás de la fachada perfectamente controlada. «¿Y Lupita? Mientras yo trabajo...» Él comenzó, preocupado. «Ya lo providencié». Elena respondió prontamente. «Una tutora vendrá diariamente. La doctora Marta Silva tiene experiencia con educación especial y condiciones médicas complejas. Ella llegará a las 10. Pero Lupita aún no fue diagnosticada con necesidades educacionales especiales», protestó Ricardo, un poco defensivo. Elena lo observó con aquella mirada penetrante que parecía ver a través de las personas. «Profesor López, su hija tiene 6 años y debido a su condición nunca frecuentó la escuela regularmente. Independientemente de diagnósticos formales, ella se beneficiará de un abordaje personalizado». Ricardo no pudo argumentar contra la lógica impecable. «Usted pensó en todo. Eficiencia es un hábito cultivado», ella respondió simplemente. Después del café, mientras Lupita se entretenía dando nombres a los peces del lago bajo la supervisión atenta de Bernardo, Elena condujo a Ricardo a través del inmenso apartamento hasta que llegaron a una puerta doble de madera oscura entallada con motivos botánicos. «La biblioteca», ella anunció abriendo las puertas para revelar un ambiente que hizo a Ricardo contener la respiración. El cómodo era circular, con 3 pisos de estantes que se elevaban hasta el techo abovedado, donde una claraboya dejaba entrar luz natural filtrada por un vitral colorido. Una escalera espiral de hierro forjado permitía acceso a los niveles superiores, y poltronas de cuero desgastado estaban estratégicamente posicionadas en pequeños nichos entre los estantes. El aroma de papel antiguo, cuero y madera pulida creaba una atmósfera casi sagrada. «Dios mío»,
murmuró Ricardo, momentáneamente olvidando sus preocupaciones delante del espectáculo literario. Está en completo caos, Elena comentó, observando los estantes. Libros raros al lado de libros de bolsillo baratos. Primeras ediciones abandonadas en estanterías, expuestas a la luz solar. Colecciones desmembradas y esparcidas por diferentes secciones. Ricardo caminó lentamente por el espacio, tocando las espaldas de los libros con reverencia. Esto tomará meses para organizar adecuadamente. «Tengo tiempo», respondió Elena, y Ricardo percibió que ella no estaba apenas ofreciendo un pretexto para ayudarlos. Ella realmente quería que su biblioteca fuese organizada. «¿Por dónde debo comenzar?» «Dejo eso a su criterio profesional, profesor. Apenas pido que me consulte antes de descartar cualquier ítem, independientemente de su aparente insignificancia». Ricardo asintió, ya mentalmente planeando un sistema de catalogación. «¿Y cuáles son sus preferencias literarias? Para que yo pueda priorizar categorías específicas». Elena caminó hasta una de las poltronas, pasando la mano por el cuero gastado. Poesía mexicana modernista, literatura rusa del siglo XIX, filosofía existencialista. Ella hizo una pausa. E historias infantiles, particularmente cuentos de hadas en sus versiones originales, no las sanitizadas para consumo contemporáneo. La última preferencia sorprendió a Ricardo. Había algo casi vulnerable en la manera como ella la mencionó, como si revelase un secreto. «Cuentos de hadas originales pueden ser bastante sombríos», él comentó. «Precisamente por eso son valiosos», respondió Elena. «Ellos no mienten sobre la naturaleza del mundo». Antes de que la conversación pudiera profundizarse, el interfono tocó. Elena consultó su reloj. La doctora Silva llegó para Lupita. «Voy a presentarlas. Siéntase a gusto para comenzar cuando esté listo». Ricardo pasó las horas siguientes absorto en la evaluación inicial de la biblioteca, haciendo anotaciones detalladas sobre el estado de los volúmenes, identificando primeras ediciones que necesitaban de condiciones especiales de almacenamiento y esbozando un sistema de catalogación que honrase tanto el valor académico cuanto el sentimental de la colección. Era casi mediodía cuando oyó risas viniendo del corredor, la voz de Lupita animada como no la oía hacía mucho tiempo, y otra voz femenina, gentil y encorajadora. Curioso, él salió de la biblioteca para encontrar a Lupita y una mujer de mediana edad, de cabellos canosos y gafas redondas, sentadas en el piso del corredor, rodeadas por tarjetas coloridas. «¡Papá!», Lupita exclamó al verlo. «La doctora... Marta sabe hacer magia con letras, mira». Ella levantó una tarjeta con la letra L, decorada como una princesa con corona. «Es una técnica de asociación visual para alfabetización», explicó la doctora Silva, levantándose para cumplimentar a Ricardo. «Su hija es extraordinariamente receptiva, absorbe informaciones como una esponja». El orgullo infló el pecho de Ricardo. Ella siempre fue curiosa y bien articulada para su edad, considerando las limitaciones en su educación formal. «Ustedes deben leer mucho juntos, todos los días», confirmó Ricardo. «Es nuestro ritual, ¿no es así, princesa?» Lupita asintió enfáticamente. «Aun cuando papá está muy cansado, él hace voces diferentes para cada personaje». La doctora Silva sonrió. «Eso explica su vocabulario avanzado». La señora Jáuregui mencionó la condición médica de Lupita y sus dificultades educacionales decurrentes. «Desarrollé un programa personalizado que podemos ajustar conforme avanzamos». «Agradecemos mucho», dijo Ricardo, genuinamente grato por la oportunidad educacional que nunca podría proporcionar a su hija por cuenta propia. «Papá, la doctora Marta dijo que yo puedo tener clases en el jardín cuando el tiempo esté bueno». Lupita parecía encantada con la posibilidad. «Es una excelente idea», él concordó, impresionado con el abordaje sensible de la educadora. «Estábamos a punto de almorzar», informó la doctora Silva.
La señora Jáuregui sugirió que nos encontrásemos en el jardín. Aparentemente, el chef Bernardo preparó algo especial. El almuerzo en el jardín fue una experiencia casi surreal para Ricardo. Sentado a la mesa elegantemente puesta bajo la sombra de un olivo en maceta, observando a Lupita conversar animadamente con su nueva tutora mientras saboreaba una comida preparada específicamente para sus necesidades, él se permitió, por primera vez en años, sentir esperanza. Elena se juntó a ellos brevemente, trayendo algunos documentos para Ricardo firmar, un contrato formal de trabajo como consultor literario residente, con un salario que hizo sus ojos agrandarse y formularios de autorización para consultas médicas para Lupita. Agendé una evaluación completa con el doctor Fernández, especialista en disturbios digestivos pediátricos, para mañana a las 14:00. Ella informó, entregándole una tarjeta con la dirección de la clínica. Mi chofer estará disponible. Elena, esto es... Ricardo no conseguía encontrar palabras para expresar su gratitud. Necesario. Ella completó simplemente. Sin un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado, cualquier otra intervención sería apenas paliativa. Antes de que Ricardo pudiera responder, el celular de Elena tocó. Ella verificó el identificador de llamadas, y su rostro, normalmente inexpresivo, mostró una sombra de irritación. Con permiso, necesito atender, ella dijo alejándose algunos pasos. Ricardo no pretendía oír la conversación, pero el cambio en el tono de voz de Elena, de controlado para cortante, llamó su atención. No, Murilo, ya discutimos eso. Mi decisión es final, no me interesa lo que el Consejo piensa, son mis 51% y mi prerrogativa. No voy a reconsiderar el divorcio. Las palabras divorcio hicieron a Ricardo desviar la mirada, constreñido por haber testimoniado un momento privado. Elena finalizó la llamada rápidamente y retornó a la mesa, su expresión nuevamente compuesta, aunque una leve tensión permaneciese visible en la línea de sus hombros. Pido disculpas por la interrupción, ella dijo formalmente. Asuntos inacabados. Claro, Ricardo respondió respetando su privacidad. El restante del día pasó en una rutina que, aunque extraña en su novedad, tenía una cualidad casi reconfortante. Ricardo trabajó en la biblioteca, comenzando a separar los libros por categorías básicas. Lupita continuó sus lecciones con la doctora Silva, explorando el jardín como parte de una clase sobre botánica básica. Elena salió para compromisos profesionales, retornando apenas al inicio de la noche. Durante la cena, servida en la sala de jantar formal con vista para el skyline iluminado de la Ciudad de México, Ricardo notó que Lupita parecía cansada, aunque de una manera saludable, exhausta por las actividades del día, no por el dolor. Creo que alguien está lista para la cama, él comentó cariñosamente cuando la vio bostezar por tercera vez. Pero aún no le di buenas noches a los peces, protestó Lupita soñolienta. Los peces también necesitan dormir, pequeña. Elena intervino suavemente. Están esperándote mañana. ¿Promete que ellos no se van a ir? Lupita preguntó, la inseguridad de una niña que conocía bien el abandono transpareciendo en su voz. Elena titubeó por un momento. Entonces respondió con una seriedad que sorprendió a Ricardo. Prometo, Lupita, los peces estarán aquí mañana.
y en el día siguiente, y en todos los días que quieras visitarlos. Satisfecha con la promesa, Lupita permitió que Ricardo la llevase para el cuarto. Después del ritual nocturno de baño y cepillado de dientes, ella pidió por una historia. ¿Cuál quieres hoy, princesa? Una historia sobre la señora princesa, Lupita pidió, sorprendiéndolo. Sobre Elena, pero yo no sé historias sobre ella, querida. Inventa una, insistió Lupita, como hacías cuando no teníamos libros. Ricardo pensó por un momento, entonces comenzó. Érase una vez una princesa que vivía en un castillo en el cielo, y ella usaba siempre vestido rojo, Lupita completó. Sí, ella siempre usaba rojo, y aunque tuviese todo lo que alguien podría desear, la princesa se sentía sola, porque ella no tenía ruido, concluyó Lupita, sus ojos ya cerrándose de sueño. Exactamente. No tenía ruido de risas, ni de pasos corriendo por los corredores. Como nuestro ruido, murmuró Lupita casi adormecida. Como nuestro ruido, confirmó Ricardo, besando su frente. Duerme bien, mi pequeña. Cuando salió del cuarto encontró a Elena parada en el corredor, una expresión indescifrable en su rostro. Por el leve rubor en sus mejillas, Ricardo percibió que ella había oído parte de la historia improvisada. Pido disculpas, él dijo rápidamente. Lupita tiene una imaginación muy activa. No hay necesidad de disculpas, Elena respondió, su voz extrañamente suave. Es reconfortante ver cómo niños transforman la realidad en historias para comprenderla. Ella hizo un gesto indicando el corredor. ¿Le gustaría un trago? Hay asuntos que necesitamos discutir. Ricardo la siguió hasta una sala de estar menor y más acogedora que el salón principal. Estantes de libros cubrían una pared entera. Claramente, los volúmenes más leídos y apreciados de la colección mayor. Elena se sirvió una dosis de whisky y ofreció una a Ricardo, que aceptó gratamente. Yo raramente traigo personas para mi casa. Elena comenzó abruptamente, sentándose en una poltrona de cuero. En realidad, excepto por los funcionarios, usted y Lupita son los primeros en casi 2 años. Ricardo esperó, intuyendo que ella estaba construyendo algo importante. Lo que oyó al teléfono hoy, ella continuó, fue mi exmarido intentando una vez más revertir nuestra separación. No por razones emocionales, sino financieras. El divorcio será finalizado en el próximo mes y él perderá su acceso privilegiado a las empresas Jáuregui. Entiendo, dijo Ricardo, aunque no comprendiese por qué ella compartía informaciones tan personales. Digo eso porque Murilo es persistente, y cuando no consigue lo que quiere a través de medios convencionales, él frecuentemente recurre a tácticas menos escrupulosas. Ella tomó un sorbo de whisky. Ahora que usted y Lupita están aquí, es posible que él intente usar a ustedes de alguna forma. La preocupación inmediata de Ricardo fue por Lupita. ¿De qué manera? Manipulación, rumores, tal vez tentativas de descubrir secretos a través de ustedes. Elena lo encaró directamente. Murilo aún tiene acceso al edificio, aunque yo haya restringido su entrada al apartamento. Si él aborda a usted, sea cauteloso. Claro, Ricardo garantizó, aunque la idea de ser envuelto en una disputa entre billonarios lo dejase profundamente incómodo.
Hay más, Elena continuó después de un momento de excitación. La razón por la cual contraté a Bernardo con su especialización en condiciones digestivas... Ella hizo una pausa como si reuniese coraje. Tuve un hijo, Alejandro. Él sufría de una condición similar a la de Lupita, aunque más severa. El uso del pasado no escapó a la percepción de Ricardo. Lo siento mucho. Elena asintió brevemente, su rostro una máscara de control que mal contenía el dolor subyacente. Él tendría 9 años ahora. La condición de él fue diagnosticada tardíamente, y las complicaciones... Ella no completó la frase. Bernardo fue el único chef que consiguió crear alimentos que Alejandro podía tolerar sin dolor, mismo después de... Yo no tuve coraje de despedirlo. De repente, todo hizo sentido para Ricardo. La reacción inmediata de Elena a la condición de Lupita, sus conocimientos médicos específicos, la presencia de un chef especializado en una casa sin niños, hasta mismo la colección de libros infantiles en su biblioteca personal. Cuando vi a usted y a Lupita en aquel restaurante, Elena continuó, su voz casi un susurro. Fue como ver un fantasma de lo que podría haber sido, si Alejandro hubiese tenido el diagnóstico correcto más temprano. Si los médicos hubiesen tomado en serio nuestras preocupaciones desde el inicio, en vez de decirnos que éramos padres excesivamente ansiosos. Ricardo sintió un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo hace? 3 años, 2 meses y 17 días. Elena respondió con precisión dolorosa. Murilo nunca se recuperó, o tal vez nunca se haya realmente importado más allá de la pérdida de su heredero. Es difícil decir. Nuestro casamiento estaba acabado mucho antes, pero Alejandro era nuestra única conexión real. Ella terminó su whisky y posó el vaso con decisión. No cuento esto para inspirar pena, profesor López. Cuento porque usted merece saber por qué abrí mi casa para extraños de manera tan impulsiva, y porque necesito que entienda que, aunque yo esté genuinamente comprometida en ayudar a Lupita, también estoy lidiando con mis propios fantasmas al hacerlo. La honestidad brutal de Elena desarmó a Ricardo completamente. Gracias por confiar en mí con eso. Confío en su discreción, ella respondió, reasumiendo parcialmente su fachada profesional. Esta información no es de conocimiento público. La versión oficial es que Alejandro murió en un accidente. Entiendo. Elena se levantó, indicando que la conversación había terminado. Una última cosa, profesor. A partir de mañana, mi asistente Clara traerá algunas opciones de ropas para usted y Lupita. Por favor, no interprete eso como caridad. Es simplemente parte de nuestro acuerdo. Elena, Ricardo dijo suavemente, usando su primer nombre por primera vez. Usted no necesita disfrazar su generosidad como transacciones comerciales. Algo vulnerable pasó por el rostro de ella antes de que pudiese recomponer su expresión. Buenas noches, profesor López. Vitams, en aquella noche, acostado en la cama confortable que aún parecía irreal después de años de privación, Ricardo reflexionó sobre las revelaciones de Elena. Comprendió que, por detrás de la fachada fría y eficiente, había una mujer destrozada por la pérdida más terrible que un padre o madre podría sufrir.
y de alguna forma el destino había colocado en su camino una niña con la misma condición que había llevado a su hijo, como un cruel recuerdo o tal vez una segunda oportunidad. Del otro lado del inmenso apartamento, Elena Jáuregui estaba sentada en la oscuridad del cuarto que un día perteneciera a Alejandro, aún preservado exactamente como estaba en el día de su muerte. En la pared, una fotografía enmarcada mostraba un niño sonriente con los mismos ojos castaños oscuros de Elena, sosteniendo un libro de historias. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas que ella permitía apenas en este santuario particular no eran apenas de dolor, sino que también cargaban un frágil hilo de esperanza. En el día siguiente, la consulta con el doctor Fernández trajo noticias que Ricardo mal osaba creer. Después de exámenes detallados, el médico diagnosticó la condición de Lupita con precisión, una rara forma de enfermedad celíaca combinada con intolerancias múltiples, que, aunque seria, era tratable con dieta especializada y medicamentos específicos. Con el tratamiento adecuado, explicó el médico, Lupita puede tener una vida prácticamente normal. Las crisis deben disminuir significativamente y eventualmente su sistema digestivo puede desarrollar mayor tolerancia. Cuando retornaron al apartamento, Elena los aguardaba en la sala de estar, su postura tensa, revelando que, a pesar de su aparente indiferencia, ella estaba ansiosa por el resultado. «Buenas noticias», Ricardo anunció, sosteniendo a Lupita por la mano. El doctor Fernández identificó la condición específica y tiene un plan de tratamiento. Con los cuidados adecuados, Lupita puede tener una vida normal. El alivio que cruzó el rostro de Elena fue genuino y profundo. Por un breve momento, su máscara de control cayó completamente, y Ricardo vislumbró la verdadera extensión de su inversión emocional en la situación. «Eso es excelente», ella dijo, su voz ligeramente trémula. Lupita soltó la mano del padre y corrió hasta Elena, haciendo algo que nadie esperaba. Abrazó sus piernas con fuerza. «El médico dijo que voy a quedar buena», ella declaró, mirando hacia arriba con adoración. «Y dijo que fue porque usted me llevó allá». «Usted es una hada madrina de verdad». Elena quedó inmóvil por un momento, claramente incómoda con el contacto físico inesperado. Entonces, lentamente, colocó una mano hesitante sobre la cabeza de Lupita. «No soy una hada madrina pequeña», ella dijo suavemente, «solo una persona que puede ayudar». «Pero usted usa rojo como las hadas en los libros de papá», insistió Lupita, «y hace cosas buenas acontecer». Elena elevó la mirada para Ricardo, una pregunta silenciosa en sus ojos. Él apenas sonrió, sabiendo que su hija, con su percepción inocente pero aguda, había de alguna forma perforado la armadura cuidadosamente construida de Elena Jáuregui. En aquel momento, los tres permanecieron en un equilibrio frágil. Un padre luchador, una niña herida y una mujer quebrada, unidos por circunstancias improbables y por la posibilidad tenue de cura no apenas para el cuerpo de Lupita, sino también para los espíritus desgastados de todos ellos.
Lo que ninguno de ellos podría prever era que en los pisos debajo de aquel ático, fuerzas ya estaban movilizándose para amenazar la nueva y frágil conexión que habían formado. Murilo Sampaio, heredero frustrado y exmarido amargado, observaba las cámaras de seguridad del edificio a través de un acceso que no debería más poseer. La imagen de Elena tocando gentilmente la cabeza de una niña que no era suya hizo su sangre hervir de rabia e envidia. Entonces ella encontró sustitutos. Él murmuró para sí mismo, tirando el celular del bolsillo. Veamos cuánto tiempo eso dura. Él marcó un número. Esperó algunos instantes. Entonces habló con falsa cordialidad. «Vanessa, Murilo Sampaio. Tengo informaciones sobre su exmarido y su hija que creo que usted va a querer oír». La primavera chilanga florecía sobre el jardín suspendido del ático. Tres meses habían pasado desde aquella noche lluviosa en el Palacio Dorado, y la transformación era visible en cada rincón de aquel apartamento que, antes un mausoleo de lujo, ahora pulsaba con una vida renovada. En la biblioteca, antes caótica, ahora reinaba un orden meticuloso. Ricardo había catalogado más de la mitad de la colección, creando un sistema que respetaba tanto el valor literario cuanto el sentimental de cada volumen. Los estantes inferiores fueron reorganizados para que Lupita pudiese alcanzar los libros infantiles, ahora dispuestos por fajas etarias y temas. En el jardín, un pequeño cantero había sido designado como Jardín de Lupita, donde ella cultivaba flores y hierbas bajo la orientación paciente de Bernardo. El lago de los peces, todos debidamente nombrados, de Chispa a Señora Leta, había sido ampliado para acomodar nuevos habitantes, incluyendo una tortuga acuática llamada Leopoldo, presente de Elena en el cumpleaños de 7 años de Lupita. En la cocina, Bernardo reinaba soberano, pero frecuentemente acompañado por Lupita, que usaba un pequeño delantal con su nombre bordado. El tratamiento prescrito por el doctor. Fernández había surtido efecto casi milagroso. Las crisis habían disminuido dramáticamente y la lista de alimentos tolerables crecía a cada semana. Mas la transformación más notable era la de Elena Jáuregui. La mujer que antes usaba exclusivamente tonos de rojo, como una armadura sanguínea contra el mundo, ahora ocasionalmente aparecía con colores más suaves. Un azul celeste aquí, un verde agua allá, como si permitiese que la primavera también floreciese en su guardarropa. Su rostro, antes una máscara de eficiencia fría, ahora ocasionalmente se suavizaba en sonrisas tímidas, como músculos hace mucho tiempo sin uso. Fueron las noches de lectura que iniciaron el cambio. Comenzó casi por accidente, cuando Elena pasó por el cuarto de Lupita durante el ritual nocturno de historias y fue convidada a entrar. En la primera noche, Elena permaneció de pie junto a la puerta. En la segunda, aceptó sentarse en la orilla de la cama. En la tercera, fue ella quien trajo el libro, una rara edición de cuentos folclóricos mexicanos. Estos eran los favoritos de Alejandro. Ella dijo simplemente. Las noches de lectura se tornaron un ritual para los tres,
Con Ricardo y Elena alternándose en la narración, él dramático y expresivo, ella precisa e elegante, ambos encantando a Lupita, que frecuentemente adormecía entre ellos, sosteniendo un dedo de cada uno. Fue en una de esas noches que Ricardo percibió que sus sentimientos por Elena habían evolucionado para más allá de la gratitud. Elena también estaba cambiando en relación a Ricardo. Su admiración inicial por el conocimiento literario de él habíase profundizado al testimoniar su devoción a Lupita y a la dignidad con que había enfrentado las adversidades sin perder la capacidad de gentileza. Mas, mientras esta nueva familia improvisada florecía, sombras se acumulaban en los pisos debajo. Murilo Sampaio no era hombre de aceptar derrotas. La pérdida del hijo había sido, para él, primariamente un golpe en su legado. El divorcio inminente significaba no apenas perder acceso a la fortuna de los Jáuregui, mas también un golpe en su ego inflado. Vanessa Miranda, la exesposa de Ricardo, era el opuesto de Elena en casi todos los aspectos. Había abandonado marido e hija cuando el diagnóstico de Lupita tornó evidente que su vida no sería la aventura despreocupada que imaginara. La alianza entre Murilo y Vanessa había sido sellada con una promesa. Él financiaría su batalla por la custodia de Lupita. En cambio, Vanessa facilitaría el acceso de Murilo a Elena para forzar términos más favorables en el divorcio. La primera manifestación de este plan llegó en una mañana cuando el interfono anunció la llegada de una visitante inesperada. «Vanessa Miranda desea subir», informó el seguridad. «Ella afirma ser la madre de la niña». Elena, que trabajaba en su escritorio, sintió un frío en el estómago. Ricardo estaba en la universidad. Había retomado parcialmente sus actividades académicas, mientras Lupita tenía clases con la doctora Silva. «Diga que descenderé para encontrarla en el lobby», Elena respondió. Vanessa aguardaba en el elegante vestíbulo, una mujer con belleza evidente, aunque desgastada por excesos. Usaba ropas caras de más y maquillaje pesado. «¿Dónde está mi hija?», ella exigió. «Tengo derecho de verla». «Señora Miranda, su hija está en clase», Elena respondió calmadamente. «Y salvo error, usted renunció voluntariamente a la guardia hace 3 años». «Circunstancias cambian», Vanessa retrucó. «Estoy estable ahora». Interesante que su interés maternal haya despertado precisamente cuando Lupita está bajo los cuidados de alguien con recursos, observó Elena. Tal vez sea mejor discutir eso en la presencia de Ricardo y de representantes legales. La mención a la prensa confirmó las sospechas de Elena. Si su preocupación es genuinamente con Lupita, sugiero que aguarde el retorno de Ricardo. Si sus intenciones son otras, recomiendo reconsiderar. No tengo limitaciones en recursos para defender los intereses de una niña vulnerable. Cuando Elena retornó al ático, encontró a Lupita y a la doctora Silva en el jardín. Observando a la niña animadamente apuntando para las flores que había plantado, Elena sintió una onda de protección tan intensa que la sorprendió. La amenaza tomó forma concreta una semana después, cuando Ricardo fue servido con una petición judicial de revisión de custodia. El documento, llenado con alegaciones distorsionadas, pintaba un cuadro de un padre negligente que había abandonado a Lupita a los cuidados de una extraña, mientras disfrutaba
de un estilo de vida lujoso. «Eso es absurdo», Ricardo explotó. Elena, que leía el documento con expresión grave, no compartía su optimismo. «El problema es que, en el papel, parecemos exactamente lo que ellos alegan, un profesor desempleado viviendo en el ático de una empresaria billonaria. ¿Qué hacemos? Luchamos, con todas las armas a nuestra disposición». En los días siguientes, el ático se transformó en un cuartel general. Elena movilizó un equipo jurídico élite, liderado por Dra. Teresa Méndez, una renombrada especialista en derecho familiar. Declaraciones fueron colectadas de la doctora Silva sobre el progreso educacional de Lupita, del doctor Fernández sobre las mejoras en su salud, de profesores de la universidad atestiguando el carácter de Ricardo. En una noche particularmente difícil, después de una reunión desgastante con los abogados, Ricardo y Elena se encontraron solos en la biblioteca. Él organizaba compulsivamente los libros, como si el orden de los estantes pudiese traer orden al caos de su vida. «Deberías descansar», ella sugirió. «No consigo parar», él admitió. «Si yo paro, comienzo a imaginar escenarios en los cuales pierdo a Lupita». Su voz falló. Elena se aproximó y seguró sus manos temblorosas entre las suyas. «Mírame», ella pidió. «No vamos a perder esta batalla. No vamos a perder a Lupita». El nosotros en su declaración no pasó desapercibido por Ricardo. «Elena, ¿qué está aconteciendo entre nosotros?» «Algo que no esperaba», ella admitió. «Algo que me asusta y me da esperanza, simultáneamente». Cuando sus labios se encontraron, fue como si dos mundos finalmente se fundiesen. El beso fue gentil inicialmente, mas rápidamente se profundizó con una urgencia que sorprendió a ambos. En la mañana siguiente, los tabloides estamparon manchetes sensacionalistas claramente plantadas por Murilo. «Billonaria adopta familia de profesor, caridad o algo más». «Heredera Jáuregui sustituyó hijo fallecido por niña enferma». La última manchete, particularmente cruel, provocó una reacción inesperada. Elena, conocida por su discreción, convocó una colectiva de prensa. En aquella tarde, ella apareció no en su habitual rojo, mas en un vestido azul celeste, el color que Lupita había escogido para ella. «Normalmente no abriría mi vida privada», ella comenzó, «mas circunstancias extraordinarias exigen medidas extraordinarias». Ella relató la historia de Alejandro, su nacimiento, su condición y su muerte prematura. Habló sobre el luto que casi la destruyó y cómo transformó su dolor en acciones concretas, financiando investigaciones sobre condiciones digestivas raras en niños. «Cuando conocí a Ricardo y a Lupita, no estaba buscando sustitutos para mi hijo», ella declaró. «Estaba reconociendo una lucha que comprendo íntimamente. Sí, encontré en ellos una nueva forma de familia. No para sustituir lo que perdí, mas para construir algo nuevo a partir de las cenizas de la pérdida». La presentación pública de Elena transformó la narrativa. Donde antes había insinuaciones sórdidas, ahora había una historia de redención y recomienzo que capturó la imaginación del público.
En la audiencia preliminar de custodia, el juez demostró escepticismo evidente cuanto a las alegaciones de Vanessa. Señora Miranda, la Corte está teniendo dificultad en reconciliar su actual interés maternal con la completa ausencia de contacto en los últimos 3 años. Vanessa balbució explicaciones vagas. Su abogado intentó desviar la discusión para la influencia impropia de Elena. Su señoría, nos gustaría llamar una testigo especial, intervino la doctora Méndez. Con la aprobación del juez, Lupita fue traída a la sala. Vestida con un simple vestido florido, ella parecía pequeña, más determinada. Yo escribí una carta, Lupita dijo, desdoblando un papel colorido. Querido juez, mi nombre es Lupita López. Tengo 7 años y 3 meses. Tengo una enfermedad que hace mi pancita doler cuando como cosas erradas, mas estoy mejorando porque ahora tengo médicos buenos y comida especial. Mi papá es la mejor persona del mundo. Él nunca desistió de mí, mismo cuando era muy difícil. La doctora Elena es mi nueva mamá en mi corazón. Ella no pide para yo llamarla así, mas es lo que siento. Ella me dio un jardín para plantar mis propias flores. Ella sabe el nombre de todos mis peces. Mi primera mamá se fue cuando yo estaba enferma. Yo quedaba esperando ella volver todo día. Después paré de esperar. Ahora ella quiere llevarme, mas yo tengo miedo. Tengo miedo que cuando mi pancita duela de nuevo, ella se vaya otra vez. Por favor, deje yo quedar donde tiene amor todos los días, no solo cuando es fácil. Con respeto, Lupita López, 7 años. Cuando terminó de leer, no había un ojo seco en la sala. Vanessa, avalada por la declaración de la hija, evitaba mirar para cualquier persona. Yo gustaría de retirar mi petición, Vanessa declaró inesperadamente. Es solicitar apenas derechos de visita supervisada si Lupita quiere verme. Semanas después, surgió una nueva complicación. Murilo apareció sin aviso en el ático en un domingo, visiblemente alterado por alcohol. «Vean solo a la familia perfecta», él exclamó al encontrar a Elena, Ricardo y Lupita en el jardín. Casi hace a la gente olvidar el hijo que usted perdió. ¿No es, Elena? Ricardo se posicionó protectivamente enfrente de Lupita, mientras Bernardo la conducía para adentro. «Murilo, usted está embriagado e invadiendo mi propiedad», Elena dijo con voz controlada. «¿Su propiedad?» Él rió amargamente. «Mitad de eso debería ser mío. Construimos ese imperio juntos y ahora usted monta esa parodia de familia». «Señor Sampaio, hay una niña presente», intervino Ricardo. «Este no es el momento ni el lugar. El profesor héroe», Murilo se burló, «¿sabe que ella solo está usando usted para sustituir lo que perdimos? Alejandro murió y ella necesitaba de otro proyecto de caridad». Elena se aproximó de Murilo, su rostro una máscara de dignidad. «Nuestro hijo murió, Murilo, y mientras yo enfrentaba el luto, usted transformó su dolor en amargura. Alejandro no es un tópico que usted puede usar como arma. No aquí. No en la presencia de la familia que escogí construir». «¿Familia?», Murilo se burló. «Usted mal conoce a esas personas. Exactamente cuando yo necesitaba de ellos». Elena respondió con claridad. «No para sustituir a Alejandro, nada jamás podría, mas para recordarme que aún hay vida a ser vivida». «¿Murilo?», Ricardo intervino con gentileza. «Nadie aquí está intentando apagar a Alejandro. Su memoria es honrada en esta casa todos los días».
Por un instante, algo vulnerable atravesó el rostro de Murilo, como si, bajo la fachada de hombre poderoso, aún existiese apenas un padre devastado por la pérdida. «Usted no sabe de lo que está hablando», Murilo murmuró. «Él sabe», Elena dijo suavemente. «Ricardo entiende la pérdida de maneras diferentes, mas igualmente profundas». Cuando Murilo finalmente partió, Ricardo abrazó a Elena, no en busca de protección, mas de conexión. «¿Papá?» «Doctorta». Elena, la voz de Lupita vino hesitante de la puerta. «¿El hombre bravo ya se fue?» «Sí, princesa», Ricardo confirmó. «Él ya se fue». «Él parecía muy triste por dentro», observó Lupita, «como ustedes antes de sonreír más». Elena se arrodilló para quedar al nivel de los ojos de la niña. A veces, las personas quedan presas en la tristeza porque no consiguen encontrar un camino para salir de ella. «¿Cómo usted encontró?», preguntó Lupita. «Encontré dos personas muy especiales que me mostraron que era posible amar nuevamente». «¿Nosotros?», Lupita preguntó, sus ojos agrandándose. «Ustedes», Elena confirmó con una sonrisa. El aniversario de muerte de Alejandro se aproximaba, el primero que Elena enfrentaría con su nueva familia. En la víspera, Ricardo la encontró en la biblioteca, contemplando un álbum de fotografías. «¿Le gustaría compañía?», él ofreció. Elena asintió. «Nunca mostré estas fotos a nadie desde el funeral». Lentamente ella comenzó a virar las páginas, revelando la historia de Alejandro, un niño de ojos vivos y sonrisa luminosa. «Él amaba libros», Elena comentó, «especialmente los que yo leía para él durante las internaciones». «Como Lupita», Ricardo observó gentilmente. «Mañana quiero hacer algo diferente», Elena dijo. «Algo que honre a Alejandro, mas que también celebre la vida. Y me gustaría que usted y Lupita participasen». En la mañana siguiente, viajaron hasta el Jardín Botánico de la Ciudad de México, donde un joven árbol crecía con una placa: «Alejandro Jáuregui Sampaio, que sus raíces sean profundas y sus ramas alcancen el cielo». Sentados a la sombra del árbol, Elena compartió historias, no apenas de los últimos días dolorosos, mas de las aventuras y momentos preciosos que constituían la vida de Alejandro. «¿Puedo contar una historia para él?», Lupita preguntó tímidamente. Lupita se aproximó del árbol y comenzó. «Hola, Alejandro. Yo vivo en su casa ahora. Su mamá cuida de mí cuando mi pancita duele, igual cuidaba de usted. Ella es muy buena en eso. Yo quería que usted estuviese aquí para nosotros jugar juntos, mas ya que no puede, prometo cuidar bien de su mamá por nosotros dos». Elena lloraba abiertamente, un llanto libertador que parecía lavar años de dolor contenida. Ricardo envolvió tanto a Elena cuanto a Lupita en un abrazo que formaba un círculo perfecto de conexión y cura. Cuando retornaron al ático, encontraron a Clara, la asistente de Elena, aguardando con un sobre oficial. «Perdóneme por interrumpir», ella dijo, «mas llegó algo que no podía esperar. Era del juez Martínez, la aprobación de la petición de adopción coadyuvante de Lupita por Elena». Ricardo, emocionado, abrazó a Elena mientras Lupita, al descubrir la noticia, conmemoraba con saltos de alegría. «¿Vamos a ser una familia de papel también?», preguntó ella, sus ojos brillando. «Sí, princesa», confirmó Ricardo, «de papel, de corazón y de alma».
6 meses después, el jardín del ático estaba transformado para una ceremonia íntima. Elena usaba un vestido que comenzaba en azul celeste y terminaba en verde esmeralda, representando la jornada de dolor a la esperanza. En su bouquet, una única rosa blanca representaba a Alejandro. Los votos fueron palabras sinceras sobre encuentros improbables y segundas oportunidades. Cuando el celebrante los declaró oficialmente casados, Lupita no esperó. Saltó entre ellos, exigiendo ser incluida en el primer beso como familia oficialmente unida. En aquella noche, después de la fiesta terminar y Lupita adormecer, Elena y Ricardo permanecieron en el jardín bajo las estrellas. ¿Sabes lo que más me impresiona? Ricardo reflexionó. Cómo algo tan simple cuanto pedir ayuda en aquella noche podría cambiar todo. No fue simple, Elena corrigió. Fue el acto más valiente posible. Admitir vulnerabilidad cuando el mundo espera que seamos fuertes. En la sala, un nuevo marco ocupaba ahora un lugar de honra. 3 fotografías lado a lado. Alejandro con su libro favorito, Lupita en su jardín, e Elena y Ricardo leyendo juntos en la biblioteca. Abajo, una placa simple. Familia Jáuregui López, donde historias tristes encuentran finales felices. En algún lugar, además de las estrellas visibles de aquel ático, tal vez un niño que amaba historias sonreía, sabiendo que su madre finalmente había encontrado un final feliz en su propia narrativa.